Así que el rey Carlos vio cómo su esposa de casi 20 años era escoltada fuera de Clarence House con un aviso de 48 horas, y la razón no es lo que nadie esperaba. No estamos hablando de problemas matrimoniales, ni de tensiones tras bambalinas, ni de una separación que se fue gestando lentamente. Estamos hablando de cuentas bancarias secretas en Suiza y las Islas Caimán que nadie sabía que existían hasta que una auditoría rutinaria tropezó con ellas, y las consecuencias fueron tan rápidas y tan graves que incluso las personas dentro del palacio todavía intentan averiguar cómo ocurrió realmente esto. Antes de entrar en detalle, si eres nuevo aquí en Crown Watch, dale a suscribirte para no perderte las actualizaciones sobre este asunto, porque la investigación sigue desarrollándose. El comunicado se publicó a las 6:47 de la mañana del 3 de diciembre. No fue un vago comunicado del palacio con un lenguaje diplomático cuidadoso. No fue el tipo de cosa en la que tienes que leer entre líneas para entender lo que realmente están diciendo. Esto fue directo. El Palacio de Buckingham anunció que el rey había solicitado formalmente una acción parlamentaria respecto a los títulos y el estatus de Camilla Parker Bowles, utilizando específicamente su nombre de soltera, lo que fue la primera señal de que algo había salido muy mal. El comunicado decía que se habían descubierto irregularidades financieras graves y cuentas no reveladas, y que continuar con el título de reina consorte ya no era apropiado. Eso no es un anuncio de separación, es una ruptura institucional. Y el hecho de que lo publicaran a las 6:47 de la mañana, antes de que la mayoría de la gente hubiera siquiera empezado su día, te dice que querían que esto saliera a la luz de inmediato, sin esperar a un ciclo informativo, sin una sincronización cuidadosa, simplemente sacarlo. Lo que hace que esto sea realmente inusual es la velocidad. Los escándalos financieros en cualquier institución, especialmente en la monarquía, suelen arrastrarse durante meses. Las investigaciones se desarrollan a puerta cerrada. Los abogados revisan todo. Los equipos de comunicación elaboran mensajes cuidadosos. Y para cuando el público se entera, todo el asunto ha sido gestionado hasta convertirlo en algo soportable. Eso no ocurrió aquí. El plazo desde el descubrimiento hasta el anuncio fue de 5 días. 5 días desde que Carlos se enteró de estas cuentas hasta que Camilla fue despojada legalmente de los títulos que había ganado a lo largo de 2 décadas. Eso no es cautela institucional, es o bien una evidencia abrumadora o un nivel de furia personal que anuló todo instinto normal hacia una gestión lenta. Y por lo que ahora sabemos, fue ambas cosas. Todo empezó por algo genuinamente aburrido. En mayo de 2025, el Parlamento aprobó una legislación que exigía una mayor transparencia financiera para los miembros senior de la realeza que recibían financiación pública. Esto no iba dirigido contra nadie en concreto. Era el típico impulso de modernización que a los gobiernos les gusta hacer, impulsado por la presión pública a favor de la rendición de cuentas. Auditorías independientes, divulgación completa de activos, informes trimestrales de transacciones significativas. Asuntos estándar de gobernanza que cualquier institución pública probablemente debería estar haciendo ya. La firma de auditoría Reynolds Partners inició su revisión exhaustiva en septiembre. Empezaron por las figuras más senior, lo que significaba primero el rey y luego la oficina de la reina consorte. Y sinceramente se suponía que las finanzas de la reina consorte eran sencillas, una asignación del ducado de Lancaster, algo de patrimonio personal de su acuerdo de divorcio anterior, gastos domésticos estándar debidamente documentados. Nadie esperaba encontrar nada interesante, pero una auditora llamada Sarah Mitchell notó algo extraño en octubre mientras revisaba las autorizaciones de pagos. Había pagos mensuales que iban a lo que parecía ser una firma de gestión financiera en Luxemburgo. Las cantidades no eran enormes, unos 5.000 libras al mes, pero no estaban correctamente categorizadas en el sistema de contabilidad del palacio. Cuando Mitchell solicitó documentación que explicara estos pagos, las respuestas llegaron vagas, algo sobre servicios de gestión de propiedades sin ninguna especificidad real.
Y si alguna vez has trabajado en auditoría o cumplimiento, sabes que las respuestas vagas a preguntas específicas son básicamente una bengala de señal. Mitchell siguió el protocolo estándar y solicitó comunicación directa con la firma de Luxemburgo. Lo que descubrió fue que la entidad no gestionaba ninguna propiedad legítima relacionada con Camilla. Era una sociedad pantalla cuya función principal parecía ser recibir fondos de diversas fuentes y distribuirlos a cuentas a nombre de Camilla en múltiples jurisdicciones. La propia sociedad pantalla era propiedad de otra entidad corporativa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, lo que creaba capas de opacidad que cualquier auditor reconocería inmediatamente como una estructura deliberada diseñada para ocultar actividad financiera. Ahí es donde la cosa empieza a desmoronarse. Una vez que Mitchell escaló el asunto a sus socios senior y el palacio se involucró. Entraron contables forenses y el panorama se amplió rápidamente. 3 cuentas separadas en bancos de Ginebra y Zúrich, abiertas entre 2003 y 2005, que contenían saldos combinados de aproximadamente 2 millones de libras. El historial de transacciones mostraba depósitos regulares de diversas fuentes, algunas de entidades británicas, otras de cuentas en jurisdicciones que dificultaban el rastreo. Los retiros eran mínimos, lo que sugería que estas cuentas eran principalmente para acumulación más que para gasto. Luego las cuentas de las Islas Caimán, abiertas en 2007, poco después del matrimonio de Camilla con Carlos, que contenían más de 4 millones de libras. La fuente de los fondos parecía ser principalmente transferencias con origen en el Reino Unido, pero canalizadas a través de cuentas intermedias que ocultaban su origen. Y aquí está el detalle que hace que la cronología sea particularmente dañina. Los depósitos habían continuado regularmente hasta 2024. Esto no era dinero antiguo de antes del matrimonio que ella hubiera olvidado. Era una actividad continua durante todo su tiempo como duquesa de Cornualles y reina consorte. Ocultación activa, no omisión pasiva. Luxemburgo albergaba el tercer gran grupo, aproximadamente 3 millones de libras, que parecía servir como punto de recogida de diversos pagos más pequeños que luego se distribuían a las cuentas suizas y de las Caimán. La estructura sugería una planificación sofisticada. Alguien había pensado en cómo mover el dinero de formas que no fueran obvias, lo cual no es el tipo de cosa que se hace por accidente o porque simplemente nunca se llegó a mencionar algunas cuentas familiares antiguas. Cuando los investigadores empezaron a rastrear de dónde venía realmente el dinero, los patrones se volvieron preocupantes. Algunos parecían proceder de individuos adinerados con conexiones al círculo social del príncipe Andrés, incluidos varios que habían estado asociados con figuras controvertidas o empresas investigadas por irregularidades financieras. Otros depósitos se rastreaban hasta empresas que operaban en sectores donde una conexión real podría proporcionar una ventaja comercial. Ahora bien, nadie ha demostrado arreglos directos de pago por acceso, pero el momento de ciertos depósitos en relación con eventos que Camilla organizaba o causas que defendía creó patrones que los investigadores consideraron preocupantes. Y luego está la conexión con Andrés, que es donde esto se vuelve aún más complicado. El momento de ciertos depósitos en las cuentas de Camilla coincidía con periodos en los que se sabía que Andrés buscaba fondos para cubrir gastos legales o costes de acuerdos. No se pudieron demostrar transferencias directas entre Andrés y Camilla, pero el momento circunstancial sugería una posible coordinación o estrategias financieras compartidas. Son demasiadas coincidencias acumulándose. La princesa Ana fue incorporada a la investigación a mediados de noviembre, cuando los funcionarios del palacio se dieron cuenta de que el alcance se extendía más allá de simples activos no revelados hacia un territorio potencialmente delictivo. La reacción de Ana, según quienes fueron informados de la investigación, fue de horror. Según se informa, dijo: «Esto no es solo dinero oculto. Es una estructura diseñada para ocultar actividad financiera continua a la familia, a los funcionarios del palacio y a las autoridades». Ese nivel de planificación sugiere conciencia de haber actuado mal, no un descuido inocente.
La implicación de Ana resultó crucial porque al principio se inclinaba por gestionar las cosas en silencio para evitar el escándalo, pero a medida que la investigación revelaba el alcance de la ocultación y las fuentes preocupantes de algunos fondos, concluyó que proteger la institución exigía transparencia, aunque eso significara destruir el matrimonio de Carlos y la posición de Camilla. Guillermo fue informado el 25 de noviembre, 3 días antes de que Carlos conociera la verdad completa. El Consejo Legal del Palacio le explicó la documentación, las estructuras de las cuentas, la cronología y las posibles implicaciones. La preocupación inmediata de Guillermo fue si su padre podría estar implicado, si Carlos podría haber sabido de las cuentas y no haberlas revelado. La investigación no encontró ninguna evidencia de que Carlos lo supiera, pero Guillermo reconoció que la pregunta se plantearía inevitablemente en público y que gestionar esa percepción sería casi tan difícil como gestionar el escándalo real. Carlos fue informado el 28 de noviembre y quienes estuvieron presentes lo describieron como una de las reuniones informativas más difíciles de su reinado. Los asesores senior le presentaron documentación que mostraba las cuentas, las cantidades, la cronología de su creación y las misteriosas fuentes de financiación. La reacción inicial de Carlos fue de incredulidad. Insistía en que debía haber explicaciones inocentes, errores administrativos malentendidos, pero a medida que revisaba las pruebas, la realidad se hizo inevitable. Ella le había estado ocultando millones durante todo su matrimonio mientras él la defendía públicamente, apoyaba su rehabilitación y confiaba completamente en ella. Ella había estado ocultando una riqueza cuya existencia él desconocía. Su pregunta a los asesores fue devastadora en su simplicidad. «Me ha estado ocultando millones durante todo nuestro matrimonio», dijo con la voz hueca. «Mientras yo la defendía públicamente, apoyaba su rehabilitación y confiaba completamente en ella, ella ha estado ocultando una riqueza cuya existencia yo desconocía». La confrontación tuvo lugar esa misma tarde en Clarence House. Carlos despidió incluso a su secretario privado y a sus colaboradores más de confianza. Solo quedaron 2 oficiales de protección a distancia de llamada, el protocolo de seguridad estándar que no se podía suspender. Cuando Camilla entró en el despacho a las 7:15 de la tarde, sabía que algo iba mal, pero no el alcance completo. Carlos estaba sentado detrás de su escritorio en lugar de en la zona de asientos informal donde solían hablar, creando una barrera que era tanto emocional como física. Extendió la documentación financiera sobre su escritorio, extractos bancarios, registros de apertura de cuentas, historiales de transacciones, estructuras corporativas, todo impreso y organizado cronológicamente. Al principio no habló, simplemente le hizo un gesto para que mirara. El silencio, le contó después a Guillermo, se debía a que genuinamente quería creer que había una explicación, que no había considerado alguna razón inocente para décadas de cuentas ocultas. La respuesta inicial de Camilla fue la negación no de las cuentas en sí, sino de cualquier irregularidad. Insistió en que eran cuentas antiguas, de antes de su matrimonio, dinero familiar, que había mantenido separado, nada que necesitara ser revelado. Pero a medida que Carlos presionaba señalando fechas de transacciones que mostraban claramente actividad a lo largo de su matrimonio y durante su tiempo como reina consorte, las negaciones se volvieron menos seguras y más defensivas. El punto de inflexión llegó cuando Carlos la confrontó con evidencias de conexiones con individuos del círculo de Andrés, un momento que sugería coordinación durante la crisis financiera de Andrés, patrones que parecían algo más que simples ahorros privados. Le preguntó directamente en qué estaba involucrada, porque esto no parecía ahorros, parecía lavado de dinero o recibir pagos por influencia o algo igualmente dañino. Fue entonces cuando se quebró la compostura de Camilla. Insistió en que había estado protegiendo a la familia, que Andrés había acudido a ella años atrás, desesperado por ayuda para sortear problemas financieros, que había intentado ayudar sin involucrar a Carlos en situaciones que le habrían obligado a elegir entre su hermano y la decencia.
Las cuentas habían sido idea de Andrés, afirmó, formas de recibir y mantener fondos sin una conexión directa con él, canalizándolos a través de sus cuentas antes de que pudieran moverse para pagar sus deudas o gastos legales. Ahora bien, si eso es cierto, convierte a Camilla en cómplice de esquemas financieros potencialmente ilegales para ayudar a Andrés a evadir responsabilidades. Si es falso, es un intento de trasladar la culpa a alguien ya desacreditado. De cualquier forma, confirmó los peores temores de Carlos. La mujer en la que confiaba completamente había estado involucrada en arreglos financieros que había ocultado deliberadamente, arreglos conectados con el miembro de la familia cuyos escándalos más habían dañado a la monarquía. Carlos le hizo la pregunta que más le importaba personalmente. ¿Se casó con él teniendo ya estas cuentas, ocultándole esto ya desde entonces? La respuesta de Camilla, vacilante y cualificada, fue efectivamente sí. Había tenido algunas de las cuentas antes de casarse, había abierto otras después, pero nunca se lo había dicho, porque sabía que él habría insistido en que se revelaran o se cerraran y se había sentido obligada a ayudar a Andrés de formas que Carlos no podía apoyar oficialmente. Esa justificación aparentemente enfureció a Carlos más que la propia ocultación. Le dijo que ella le había convertido en cómplice de su engaño cada vez que la defendía públicamente, cada vez que apoyaba su rehabilitación. Cada vez que le decía al público que confiara en ella, estaba avalando a alguien que le mentía sobre aspectos fundamentales de su vida. Le preguntó si entendía lo que había hecho a su credibilidad a la institución. Camilla intentó argumentar que las cantidades no eran enormes según los estándares reales, que no estaba involucrado dinero público, que nunca había usado su posición para enriquecerse personalmente, sino solo para ayudar a la familia. Carlos cortó de raíz estas racionalizaciones, con lo que quienes lo informaron después describieron como una precisión devastadora. La cantidad no importa, le dijo. Que la fuente no sea dinero público no importa. Lo que importa es que ocultaste millones en activos, potencialmente recibiste dinero de fuentes sospechosas y me mentiste sobre ello durante años. Eso no es un asunto familiar, es una responsabilidad institucional. La conversación se deterioró a partir de ahí en recriminaciones y estallidos emocionales que quienes estaban fuera podían oír pero no distinguir. Cuando Camilla salió 3 horas después, el personal del palacio informó que parecía destrozada con el rímel corrido, moviéndose de forma inestable. Fue directamente a sus apartamentos privados sin hablar con nadie. Carlos llamó de inmediato a su secretario privado y al consejo legal. Sus instrucciones fueron claras e innegociables. Quería un análisis legal completo de lo que se requería para retirarle los títulos. Quería que saliera de Clarence House en 48 horas y quería que se preparara un comunicado explicando por qué era necesaria esta acción. Cuando los asesores sugirieron con cautela que esto podría ser demasiado rápido, que quizás debían investigar más antes de tomar una acción irreversible. Carlos fue inflexible. Ella admitió una ocultación sustancial de cuentas conectadas con los problemas de Andrés. Dijo, eso es suficiente. No permitiré que la corona se vea implicada en cualquier esquema financiero en el que estuviera involucrada. Guillermo fue convocado a Clarence House a medianoche. Encontró a su padre devastado pero resuelto. Carlos le dijo que no era una reacción emocional a pesar de cómo parecía. Ella había creado una responsabilidad institucional mediante el engaño y como rey no podía pasar por alto eso independientemente de sus sentimientos personales. Guillermo estuvo de acuerdo en que era necesaria una acción, pero sugirió más tiempo para un proceso legal adecuado. Carlos se negó. Cada día que ella permanece como reina consorte, lo que sabemos sobre esta ocultación es otro día de deshonestidad institucional, dijo. Termina ahora. El mecanismo legal para retirar los títulos de Camilla resultó más complejo de lo que la urgencia de Carlos quería permitir. A diferencia de los ciudadanos privados que pueden simplemente divorciarse y listo, retirar títulos reales requería acción parlamentaria, la participación del Consejo Privado y la navegación de precedentes constitucionales que raramente se habían puesto a prueba. El equipo legal del Palacio trabajó durante la noche del 28 de noviembre
y el día siguiente investigando precedentes históricos. La comparación más cercana fue la retirada de títulos a parientes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, pero eso involucraba a miembros de la realeza extranjeros, no a una reina consorte. También estaba la crisis de abdicación de 1936, pero esa fue una abdicación voluntaria, no una retirada forzosa. Lo que Carlos quería despojar a una reina consorte en ejercicio de sus títulos por mala conducta financiera no tenía un precedente directo en la historia real moderna. El equipo legal determinó que se requerían varios pasos. Carlos necesitaba solicitar formalmente al Parlamento que actuara a través del secretario del Interior. El Consejo Privado necesitaría asesorar sobre la propiedad constitucional de tal acción. El Parlamento probablemente necesitaría aprobar una legislación específica que autorizara la retirada de los títulos otorgados por cartas patentes tras el matrimonio de Carlos y Camilla. Todo el proceso podría llevar semanas o meses en circunstancias normales, pero Carlos instruyó a su equipo legal para invocar procedimientos de emergencia, dejar claro a los funcionarios parlamentarios que el tiempo era esencial y usar todos los mecanismos disponibles para acelerar la acción. Su posición era que continuar con el título de Camilla mientras avanzaban las investigaciones haría a la corona cómplice de cualquier impropiedad que representaran las cuentas. La sesión de emergencia del Consejo Privado se convocó el 30 de noviembre en el Palacio de Buckingham. Ministros senior del gobierno, jueces y asesores reales formaron el órgano constitucional que asesora a la corona en asuntos de la máxima importancia. La reunión fue sin precedentes en tiempos modernos por su velocidad y su tema. El Consejo del Palacio presentó las pruebas de las cuentas no reveladas, las cantidades involucradas, las fuentes preocupantes de algunos fondos y la admisión de Camilla de ocultación deliberada. El argumento legal era sencillo. La continuación del título de reina consorte en estas circunstancias creaba una responsabilidad institucional y socavaba la confianza pública en la propiedad financiera de la monarquía. La retirada de los títulos era una respuesta proporcionada a una grave violación de la confianza que afectaba a la reputación de la corona. La deliberación del Consejo Privado duró horas, con varios miembros expresando preocupación por el precedente que se estaba sentando y por la imagen de un rey que esencialmente se divorciaba de su esposa a través de mecanismos institucionales en lugar de personales. Pero en última instancia, el peso constitucional de la posición del rey prevaleció. El Consejo Privado aconsejó que la acción parlamentaria para retirar los títulos sería constitucionalmente adecuada dadas las circunstancias presentadas. Simultáneamente, los funcionarios del gobierno habían sido informados de la situación y de la solicitud del rey de una acción parlamentaria de emergencia. El primer ministro, tras consultar con ministros senior y el líder de la oposición, acordó introducir una legislación de emergencia que autorizara la retirada de los títulos otorgados a Camilla tras el matrimonio. La rapidez de este acuerdo reflejaba tanto la gravedad de las pruebas como el deseo del gobierno de apoyar a la monarquía en una crisis que podía socavar la confianza pública en la institución. La legislación redactada durante la noche e introducida en el Parlamento el 1 de diciembre fue breve y específica. Autorizaba la retirada de los títulos de reina consorte duquesa de Cornualles y todos los demás títulos y estilos otorgados a Camilla Parker Bowles, tras su matrimonio con el entonces príncipe de Gales, por el motivo de que se habían descubierto irregularidades financieras graves que hacían inapropiada y potencialmente dañina para la corona la continuación de dichos títulos. El debate parlamentario fue limitado debido a la naturaleza de emergencia de la legislación, pero la discusión que hubo reveló profundas divisiones. Algunos diputados argumentaron que era una rendición de cuentas adecuada para alguien que había ocupado una posición pública mientras ocultaba una riqueza sustancial. Otros sugirieron que era desproporcionado que las irregularidades financieras podían abordarse sin destruir completamente el estatus y el título de alguien. Unos pocos plantearon preocupaciones sobre el precedente de permitir que la corona usara el Parlamento para castigar esencialmente una traición personal. La votación celebrada a última hora del 2 de diciembre se aprobó con una mayoría sólida, pero no un apoyo abrumador.
La legislación recibió el consentimiento real de inmediato con Carlos, firmando la retirada de los títulos de su esposa, en lo que los observadores del palacio describieron como el deber constitucional más doloroso que jamás había desempeñado. Su declaración personal publicada junto a la acción parlamentaria fue breve pero devastadora. Dijo que era con profunda tristeza que había solicitado la acción parlamentaria respecto a los títulos que ostentaba Camilla Parker Bowles. El descubrimiento de irregularidades financieras graves y de cuentas sustanciales no reveladas había hecho insostenible la continuación del título de reina consorte. Esta acción se tomaba para proteger la integridad de la corona no como un acto de vindicta personal, sino como una necesaria preservación institucional. Pidió privacidad mientras navegaba por esta decisión personalmente devastadora, pero institucionalmente necesaria. La respuesta de Camilla, entregada a través de abogados en lugar de una declaración personal, cuestionó la caracterización de las cuentas como mala conducta y se reservó todos los derechos legales para impugnar la retirada de los títulos. Pero legalmente, una vez que el Parlamento había actuado y el rey había firmado los títulos, desaparecieron. Camilla Parker Bowles ya no era reina consorte, ya no era duquesa, ya no era nada más que una ciudadana privada, cuyo matrimonio con el rey permanecía intacto solo de nombre mientras estaba efectivamente destruido en todo sentido significativo. La reacción pública se dividió a lo largo de líneas de fractura que revelaron profundas divisiones en la sociedad británica. Los ciudadanos mayores, particularmente aquellos que recordaban los años de Diana y la larga rehabilitación de Camilla, expresaron una simpatía complicada. Muchos sintieron que Carlos había actuado con demasiada dureza, que las irregularidades financieras, por graves que fueran, no justificaban la destrucción completa de alguien que finalmente había ganado la aceptación pública. Los foros en ella se llenaron de comentarios defendiendo a Camilla, sugiriendo que estaba siendo convertida en chivo expiatorio, argumentando que las cuentas ocultas no justificaban un castigo tan severo. Pero las demografías más jóvenes, particularmente aquellas centradas en la rendición de cuentas y la transparencia, apoyaron con más fuerza la acción de Carlos. Veían los millones ocultos como una traición fundamental, particularmente ofensiva, dado el uso que hace la monarquía de fondos públicos y los recientes impulsos a favor de la transparencia financiera. El hecho de que Camilla hubiera ocultado una riqueza sustancial mientras la nación enfrentaba dificultades económicas generó una ira que trascendía la simpatía por su situación personal. La reacción internacional fue igualmente dividida. Los medios estadounidenses, nunca del todo cómodos con Camilla dada la narrativa de Diana, enmarcaron el escándalo como una justificación de las dudas sobre su carácter. Los medios europeos más familiarizados con los escándalos financieros reales lo trataron como serio pero no sin precedentes. Las naciones de la Commonwealth observaban nerviosas, preocupadas de que la inestabilidad en el corazón de la monarquía pudiera afectar sus propias disposiciones constitucionales. La investigación financiera, en lugar de concluir con la retirada del título de Camilla, se intensificó una vez que la historia se hizo pública. Comenzó a surgir información adicional de personas que habían tenido tratos con las cuentas en el extranjero. Varios empresarios británicos se presentaron admitiendo que habían realizado pagos a entidades conectadas con las cuentas de Camilla Pagos, que describieron como contribuciones benéficas o honorarios de consultoría empresarial, pero que los investigadores sospechaban que podrían haber sido pagos de influencia disfrazados. Lo más preocupante fueron las revelaciones sobre el momento de ciertos depósitos en relación con eventos y decisiones reales. El análisis mostró que pagos significativos habían llegado a las cuentas de Camilla en semanas posteriores a eventos que ella organizaba y a los que asistían individuos adinerados, o tras su defensa de determinadas causas que beneficiaban a industrias específicas. Aunque no se pudo demostrar un quid pro quo directo, el patrón sugería como mínimo la apariencia de arreglos de pago por acceso. Tom Parker Bowles y Laura López, los hijos de Camilla de su primer matrimonio, montaron una vigorosa defensa pública de su madre.
En una declaración conjunta insistieron en que ella había estado intentando ayudar al príncipe Andrés a navegar por situaciones financieras imposibles, que su ocultación había estado motivada por el deseo de proteger a Carlos de tener que saber o participar en rescates familiares difíciles y que nunca había usado su posición para enriquecerse personalmente. La defensa fue sincera, pero se vio socavada por las enormes cantidades involucradas y las sofisticadas estructuras utilizadas para ocultar el dinero. Si solo estás intentando ayudar a un miembro de la familia, no necesitas sociedades pantalla en Luxemburgo ni cuentas en las Islas Caimán. Ese nivel de estructura sugiere algo más calculado que un favor familiar. Para Carlos, personalmente, las secuelas fueron devastadoras de formas que trascendían el escándalo público. Había pasado casi 50 años amando a Camilla, había soportado una enorme hostilidad pública por estar con ella y había luchado por su aceptación como su esposa y reina. Descubrir que a lo largo de su matrimonio ella había estado ocultando arreglos financieros conectados con el miembro más problemático de su familia se sintió como una traición que iba más allá de la impropiedad financiera hacia preguntas fundamentales sobre si alguna vez había conocido realmente a su esposa. Quienes estaban cerca de Carlos informaron que había envejecido visiblemente en los días posteriores a la retirada del título, cumpliendo sus deberes con precisión mecánica, pero sin el compromiso que siempre había caracterizado su enfoque de la realeza. Él mismo se mudó de Clarence House, incapaz de permanecer en el espacio tan conectado con Camilla, y se instaló en apartamentos del Palacio de Buckingham, que anteriormente había evitado por considerarlos demasiado formales y fríos. La posición de Guillermo se complicó por la necesidad de apoyar a su padre mientras gestionaba sus propias responsabilidades en expansión como heredero aparente. Emitió una declaración apoyando la decisión de Carlos como institucionalmente necesaria, pero en privado luchaba con el precedente que se estaba sentando. Si el rey podía despojar de títulos a una reina consorte por mala conducta financiera, ¿qué mensaje enviaba eso sobre los matrimonios reales, sobre la permanencia de las posiciones ganadas a lo largo de décadas de servicio, sobre si algún título era realmente seguro? Catalina se vio empujada a un papel que nunca esperó ocupar tan pronto. Con Camilla fuera se convirtió en mujer real de mayor rango que apoyaba al rey, asumiendo patronazgos y responsabilidades para las que anticipaba tener más tiempo de preparación. Amigos la describieron como alguien que estaba a la altura del desafío, mientras en privado se preocupaba por el peaje que el escándalo estaba cobrando a Carlos y a la propia institución. Las cuestiones constitucionales permanecieron sin resolver y preocupantes. El Parlamento había actuado para retirar los títulos de Camilla, pero lo había hecho a petición del rey respecto a su propia esposa. Esto creó un precedente en el que el monarca podía usar efectivamente el poder parlamentario para castigar traiciones personales disfrazándolas de necesidad institucional. Los estudiosos constitucionales debatieron si esto era un uso apropiado de la cooperación corona-parlamento o un precedente peligroso que podía ser abusado. También había preguntas sobre lo que Carlos sabía y cuándo. Aunque las investigaciones no encontraron evidencia de que él hubiera sido consciente de las cuentas ocultas antes de noviembre de 2025, algunos comentaristas sugirieron que resultaba poco creíble que Camilla hubiera logrado una ocultación financiera tan extensa durante décadas sin ninguna señal de alerta. La pregunta de si Carlos podría haber ignorado deliberadamente las sospechas para evitar enfrentarse a verdades incómodas permaneció de forma incómoda. A medida que avanzaba diciembre, el escándalo no mostraba signos de desvanecerse. Nuevas revelaciones emergían regularmente, cada una añadiendo detalles que hacían que las acciones de Camilla parecieran más calculadas y la respuesta de Carlos más justificada, o alternativamente hacían que el castigo pareciera cada vez más desproporcionado respecto a la ofensa dependiendo de la perspectiva de cada uno. Lo que había quedado claro era que Carlos había tomado una decisión que definía su reinado de formas que nunca anticipó. Había elegido la preservación institucional por encima de la lealtad personal, la transparencia por encima de la discreción, la rendición de cuentas por encima del perdón. Si la historia juzgaría esa decisión como fortaleza o crueldad, sabiduría o exageración quedaba por ver.
Pero para el propio Carlos, sentado solo en el palacio de Buckingham, mientras su esposa de casi 20 años vivía en el exilio bajo una nube legal, el coste personal de esa decisión ya era devastadoramente evidente. Lo que toda esta situación ilumina es el peso imposible de ser a la vez marido y rey, de amar a alguien mientras se sirve a una institución que no puede tolerar el engaño. Carlos se enfrentó a una elección que nadie debería tener que hacer: proteger a la mujer a la que había pasado su vida defendiendo o proteger la corona a la que había jurado servir. Eligió la institución y esa elección lo seguirá independientemente de si fue correcta. Para Camilla la tragedia fue completa. Había pasado décadas reconstruyendo su reputación, ganando la aceptación pública mediante un servicio y una dignidad incansables. Cualesquiera que fueran sus motivaciones para ocultar esas cuentas, ya fuera ayudar a Andrés o proteger a Carlos o servir a sus propios intereses, la revelación destruyó todo lo que había construido. Su rehabilitación se borró en 72 horas. Las cuentas ocultas no eran solo dinero, eran mentiras por omisión mantenidas durante años, erosionando los cimientos de confianza que cualquier matrimonio requiere. Cuando esos cimientos se agrietaron, todo lo construido sobre ellos se derrumbó al mismo tiempo. A veces el amor no basta para superar la traición. A veces el deber sigue elecciones que rompen todo lo que creías sólido. Y a veces el precio de llevar una corona es